Estoy en medio del campo. Unos tipos me están persiguiendo. Por favor, apúrense. Esta fue la llamada desesperada que Brandon Lawson hizo al 911 en la madrugada del 9 de agosto de 2013. Su voz sonaba aterrorizada, casi incoherente, pero cuando la policía llegó al lugar 15 minutos después, Brandon había desaparecido. Su camioneta estaba allí, abandonada al costado de una carretera desolada en medio de Texas. Pero Brandon se había esfumado como si nunca hubiera existido. Lo más perturbador es que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar completamente lo que Brandon dijo en esa llamada. Y lo que le sucedió después de colgar el teléfono sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de desapariciones en Estados Unidos. Brandon Lawson tenía 26 años y vivía en San Angelo, Texas, con su novia de toda la vida, Ladessa Lofton, y sus 4 hijos. Brandon trabajaba en la industria petrolera, un trabajo duro pero que le permitía mantener a su familia. Por todos los relatos, Brandon era un buen padre que adoraba a sus hijos, pero como muchas personas, tenía sus problemas. Había tenido problemas con drogas en el pasado, específicamente con metanfetaminas, aunque supuestamente llevaba tiempo limpio. La noche del 8 de agosto de 2013 comenzó con una discusión. Brandon y Ladessa tuvieron una pelea acalorada. Los detalles exactos de la discusión nunca se han hecho completamente públicos, pero fue lo suficientemente seria como para que Brandon decidiera que necesitaba salir de la casa y calmarse. Alrededor de las 11:30 de la noche, Brandon le dijo a Ladessa que iba a manejar hasta Crowley, Texas, a unas 3 horas de distancia, para visitar a su padre. Ladessa trató de convencerlo de que no fuera, de que era tarde y que estaba demasiado alterado para conducir, pero Brandon ya había tomado su decisión. Brandon subió a su camioneta y comenzó a conducir hacia el norte por la autopista US 277. Era una carretera oscura, desolada, que atraviesa el corazón de Texas rural. Millas y millas de nada más que campos vacíos, ranchos abandonados y la oscuridad absoluta del campo tejano. Brandon iba solo, manejando en medio de la noche, probablemente aún enojado por la discusión, sin saber que en pocas horas desaparecería para siempre. Alrededor de las 12:30 de la mañana del 9 de agosto, aproximadamente 1 hora después de salir de casa, la camioneta de Brandon se quedó sin gasolina. Esto sucedió en un tramo particularmente desolado de la autopista 277, cerca de la pequeña ciudad de Bronte, Texas. No había gasolinera cerca, no había casas, solo oscuridad y silencio. Brandon llamó a su hermano, Kyle Lawson, quien vivía relativamente cerca. La llamada fue breve. Brandon le dijo a Kyle que se había quedado sin gasolina y le pidió ayuda. Kyle aceptó inmediatamente y comenzó a conducir hacia la ubicación que Brandon le había dado. El viaje le tomaría aproximadamente 1 hora. Mientras esperaba, Brandon llamó a Ladessa. Era las 12:38 de la mañana. Todavía estaba enojado por la discusión, pero le dijo dónde estaba y que había llamado a Kyle para que lo ayudara. Esa fue la última vez que Ladessa habló con Brandon. La llamada duró solo unos minutos, y entonces algo sucedió. Algo que transformó una simple situación de quedarse sin gasolina en una pesadilla incomprensible. A las 12:54 de la mañana, apenas 16 minutos después de hablar con Ladessa, Brandon Lawson hizo una llamada al 911. Y lo que dijo en esa llamada ha desconcertado a investigadores, expertos en audio y miles de personas que han tratado de entenderla durante más de una década. La llamada duró solo 1 minuto y 1 segundo. Pero en ese breve tiempo, Brandon Lawson dijo cosas que todavía hoy son objeto de intenso debate. La grabación tiene mala calidad. La voz de Brandon suena agitada, casi frenética. Está jadeando, como si estuviera corriendo o escondido. Y lo que dice es difícil de entender completamente. Aquí está la transcripción oficial de lo que la policía pudo descifrar. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The site we're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take it to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I totally ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance?
Yeah, no, I need the cops. Pero aquí está el problema. Diferentes personas escuchan cosas diferentes en esa grabación. Algunos juran que Brandon dice necesitamos un policía en plural, sugiriendo que no estaba solo. Otros creen escuchar me golpeó o nos golpearon. Hay quienes afirman oír mexicanos o masones. La grabación es tan confusa que ha generado docenas de teorías diferentes sobre lo que Brandon estaba tratando de comunicar. Lo que está claro es que Brandon estaba aterrorizado. Su respiración es acelerada, su voz tiembla y menciona explícitamente que alguien lo está persiguiendo hasta el bosque. Pero aquí hay algo extraño. El área donde se encontraba la camioneta de Brandon no tiene bosques. Es campo abierto con algunos arbustos dispersos. ¿A qué bosque se refería Brandon? El operador del 911 le hace preguntas a Brandon. Trata de obtener más información sobre su ubicación exacta, pero Brandon parece distraído, como si estuviera más preocupado por algo que está sucediendo a su alrededor que por dar detalles al operador. La llamada termina abruptamente. Brandon simplemente cuelga, o la llamada se corta. Kyle Lawson llegó al lugar donde estaba la camioneta de Brandon alrededor de la 1:10 de la mañana, aproximadamente 16 minutos después de que Brandon hiciera la llamada al 911. La camioneta pija estaba allí, estacionada en el arcén de la carretera. Las luces estaban encendidas. La puerta del conductor estaba abierta, pero Brandon no estaba por ningún lado. Kyle salió de su auto y comenzó a buscar. Gritó el nombre de su hermano una y otra vez. No hubo respuesta. Caminó alrededor de la camioneta. Revisó el área inmediata. Nada. Era como si Brandon se hubiera desvanecido en el aire. Kyle llamó al celular de Brandon repetidamente. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Un oficial de policía del condado de Cook, el agente Neil, llegó al lugar poco después de Kyle, alrededor de la 1:19 de la mañana. Habían recibido la llamada al 911 de Brandon y habían sido despachados al área. El oficial Neil habló con Kyle, quien le explicó que era el hermano de Brandon y que había venido a ayudarlo porque se había quedado sin gasolina. Juntos, Kyle y el oficial Neil buscaron el área alrededor de la camioneta. Usaron linternas para revisar los campos cercanos. Gritaron el nombre de Brandon. El oficial incluso disparó su arma al aire, pensando que el sonido podría guiar a Brandon de vuelta si estaba perdido en la oscuridad. Pero no había señal de Brandon. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo más extraño era que no había señales de lucha alrededor de la camioneta. No había sangre, no había evidencia de violencia. Las pertenencias de Brandon estaban en el vehículo, incluyendo su billetera. Lo único que faltaba era Brandon mismo y su teléfono celular. Cuando quedó claro que Brandon no iba a aparecer por sí solo, se organizó una búsqueda formal. Al amanecer del 9 de agosto, docenas de voluntarios llegaron al área. Policías, familiares, amigos, vecinos. Todos peinaron los campos y ranchos cercanos buscando cualquier señal de Brandon. Trajeron perros rastreadores. Los perros siguieron un rastro desde la camioneta de Brandon, pero el rastro se detuvo abruptamente en medio de la carretera, a unos cientos de metros del vehículo. Era como si Brandon simplemente hubiera desaparecido en ese punto. Los perros daban vueltas en círculos, confundidos, incapaces de continuar el rastro. Los investigadores rastrearon el teléfono celular de Brandon. La última actividad registrada fue alrededor de la 1 de la mañana, cerca del área donde estaba su camioneta. Después de eso, el teléfono se apagó o se quedó sin batería. No hubo más actividad. Las cuentas bancarias de Brandon no mostraron movimientos después de esa noche. Sus tarjetas de crédito nunca fueron usadas nuevamente. Se revisaron cámaras de seguridad de negocios cercanos, aunque había pocos en esa área rural. No se encontró ningún video útil. Se entrevistó a conductores que pudieron haber pasado por esa carretera durante la madrugada. Nadie reportó haber visto nada inusual. A medida que pasaban los días sin señales de Brandon, la atención se centró cada vez más en esa extraña llamada al 911. Los investigadores contrataron expertos en audio forense para analizar la grabación, tratando de extraer cada palabra, cada sonido de fondo que pudiera proporcionar pistas. Pero cuanto más analizaban la llamada, más preguntas surgían. Brandon mencionó empujar un auto fuera de la carretera. ¿Qué auto?
Su camioneta no había sido empujada, estaba simplemente estacionada en el arcén. ¿Había otro vehículo involucrado? Si es así, ¿dónde estaba? ¿Y quién más estaba allí? Brandon dijo, estamos, y empujamos en plural. Esto sugiere que no estaba solo, pero Kyle no había llegado todavía, y nadie más se presentó cuando la policía llegó. Entonces, ¿con quién estaba Brandon? ¿Eran estas personas amigas o enemigos? La mención más inquietante es la del tipo persiguiéndonos hasta el bosque. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué estaba persiguiendo a Brandon? ¿Y por qué Brandon corrió hacia un campo oscuro en lugar de quedarse cerca de su camioneta donde sería más fácil encontrarlo? Algunos investigadores han especulado que Brandon pudo haber encontrado a alguien más que también había tenido problemas con su auto en esa carretera. Quizás trató de ayudar a empujar el vehículo de esta persona, pero algo salió mal. Tal vez hubo un malentendido, una discusión, y la situación escaló rápidamente. Otros creen que Brandon pudo haber sido víctima de un crimen de oportunidad. Alguien que conducía por esa carretera desolada vio a un hombre solo y vulnerable y decidió atacarlo. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no hay evidencia de lucha? ¿Y qué pasó con el cuerpo de Brandon? También está la teoría más controvertida, que Brandon estaba bajo la influencia de drogas en el momento de la llamada. Los análisis de audio han notado que su discurso es errático, su respiración acelerada y sus declaraciones confusas. Estos podrían ser signos de intoxicación, específicamente de metanfetaminas, droga con la que Brandon había tenido problemas en el pasado. Si Brandon estaba drogado, esto podría explicar su comportamiento errático. Podría haber estado experimentando paranoia inducida por drogas, creyendo que alguien lo perseguía, cuando en realidad estaba solo. Pudo haber corrido hacia el campo en un estado de pánico irracional, alejándose de su única oportunidad de ser rescatado. Esta teoría es dolorosa para la familia de Brandon, que insiste en que él llevaba tiempo limpio. Pero los investigadores han señalado que el historial de Brandon con drogas no puede ser ignorado como un factor potencial en su desaparición. Otra posibilidad es que Brandon sufrió algún tipo de crisis médica, un ataque cardíaco, un derrame cerebral o simplemente el colapso por deshidratación y pánico en el calor del verano tejano. Si corrió hacia el campo y colapsó en algún lugar oculto por la vegetación, su cuerpo podría haber permanecido sin descubrir a pesar de las búsquedas. También existe la teoría de que Brandon se encontró con personas involucradas en actividades ilegales. Esa área de Texas es conocida por ser una ruta de tráfico de drogas. ¿Pudo Brandon haber presenciado accidentalmente algo que no debía ver? ¿Un intercambio de drogas? ¿Una reunión criminal? Si las personas involucradas sintieron que Brandon era una amenaza, podrían haberlo eliminado. Los años pasaron sin ningún avance significativo en el caso. La familia de Brandon nunca dejó de buscar. La DEA organizó búsquedas regulares del área, distribuyó volantes, apareció en programas de televisión suplicando por información. Kyle Lawson dedicó incontables horas a revisar la evidencia, a hacer sus propias investigaciones, tratando desesperadamente de encontrar respuestas sobre lo que le sucedió a su hermano. En 2018, 5 años después de la desaparición de Brandon, hubo un breve momento de esperanza. Un ranchero local reportó haber encontrado restos humanos en su propiedad, no muy lejos de donde se encontró la camioneta de Brandon. La policía recuperó los restos y los envió para análisis de ADN. Durante meses, la familia esperó angustiosamente los resultados. Querían respuestas, incluso si eran dolorosas. Pero cuando los resultados finalmente llegaron, fueron devastadores de una manera diferente. Los restos no eran de Brandon. Pertenecían a otra persona no identificada. El caso había generado una pista falsa y la familia volvió al punto de partida. Luego, en febrero de 2022, casi 9 años después de la desaparición de Brandon, hubo otro desarrollo. Un cazador encontró más restos humanos en un área remota cerca de donde Brandon desapareció. Una vez más, la familia esperó ansiosamente. Esta vez los resultados fueron diferentes. En mayo de 2022, las autoridades confirmaron. Los restos pertenecían a Brandon Lawson. Finalmente, después de casi una década, la familia de Brandon tenía una respuesta a la pregunta más básica. ¿Dónde estaba Brandon?
Su cuerpo había estado a menos de 2 kilómetros de donde se encontró su camioneta todo este tiempo. Las búsquedas iniciales habían pasado cerca, pero no lo suficientemente cerca. El terreno accidentado y la vegetación habían ocultado sus restos durante años, pero encontrar el cuerpo de Brandon no respondió las preguntas más importantes. ¿Cómo murió? Las autoridades aún no han revelado la causa oficial de muerte. Los restos estaban demasiado descompuestos después de 9 años a la intemperie para determinar con certeza qué le sucedió. No había evidencia de trauma obvio que sugiriera violencia, pero eso no descarta nada definitivamente. ¿Por qué corrió hacia ese campo? ¿Estaba huyendo de alguien real o de alucinaciones inducidas por drogas? ¿Sufrió una crisis médica y colapsó mientras buscaba ayuda? ¿Lo persiguió alguien que luego desapareció en la noche? Esas respuestas murieron con Brandon en ese campo oscuro de Texas. La historia de Brandon Lawson es un recordatorio brutal de lo rápido que una vida puede desmoronarse. Una discusión, una decisión impulsiva de conducir en medio de la noche, un tanque de gasolina vacío. Y en cuestión de minutos, todo terminó. Brandon hizo esa llamada desesperada al 911, sus últimas palabras confusas y aterradas grabadas para siempre, y luego simplemente dejó de existir. Su familia pasó 9 años sin saber, 9 años de preguntas sin respuesta, de esperanzas que se levantaban y se estrellaban con cada pista falsa, y cuando finalmente lo encontraron, seguían sin tener las respuestas que tanto necesitaban. El caso está cerrado oficialmente, pero el misterio permanece. Esa llamada al 911 sigue siendo un enigma que nadie puede resolver completamente. Y Brandon Lawson permanece como otra estadística trágica, otro nombre en la lista de personas que desaparecieron en las carreteras oscuras de América, dejando atrás solo preguntas y una grabación de 1 minuto que nunca podremos entender del todo.